Muy bien. En la lección de esta semana vamos a continuar nosotros platicando acerca de la cinemática diferencial, específicamente para el caso de manipuladores seriales. Vimos nosotros en la última lección que el caso ya de la cinemática diferencial, que era pues considerar las velocidades o bien cómo es que iban a estar evolucionando la posición y la orientación de nuestros cuerpos rígidos en el espacio. Era pues un problema generalmente complicado cuando hablábamos nosotros de cuerpos rígidos en 3 dimensiones y completamente sin restricciones, ¿verdad? Un cuerpo rígido que se mueve libremente en todo el espacio. Porque empezaban a aparecer un montón de términos relacionados a distintos componentes de la velocidad, ¿verdad? Y empezábamos a hablar también de ciertas nociones de velocidad relativa. Veíamos nosotros que para encontrar la velocidad completa de un punto había que considerar la velocidad de ese punto con respecto a su sistema local de coordenadas, la velocidad traslacional del sistema local de coordenadas con respecto de un marco inercial y la velocidad angular también del sistema de coordenadas con respecto del inercial. Y veíamos inclusive que el concepto de velocidad angular se complicaba aún más porque teníamos que habían vectores de velocidad angular de un marco de referencia con respecto de otro, pero al ser este mismo un vector se puede representar en distintos marcos de referencia, lo cual representaba en dónde es que iba a estar ubicado el observador de esa velocidad angular. Entonces veíamos que era un problema por lo general bastante complejo, pero que al nosotros restringir el caso de interés a el de robots manipuladores seriales, veíamos nosotros que el mismo hecho de tener eslabones unidos por juntas generaba suficientes restricciones y restricciones de una forma particular, tal que nosotros logramos encontrar una estructura clara a la cinemática diferencial de nuestros robots manipuladores. Y específicamente llegamos nosotros a concluir lo siguiente, ¿verdad? Y es que, pues, si nosotros sabemos que la cinemática directa nos representa la pose del efector final con respecto de la base, la cinemática diferencial nos iba a representar la velocidad del efector final con respecto de la base, ¿verdad? Esta velocidad pues, va a estar compuesta por 2 componentes, ¿verdad? Un componente traslacional o lineal, velocidad lineal, ¿verdad? Que esta sería básicamente cómo cambia la posición del efector final con respecto de la base. Y esta una velocidad angular, que básicamente nos decía pues cómo cambia la orientación del efector final con respecto de la base conforme avanza el tiempo. Lo más interesante de esto es que vimos nosotros que la estructura que presentaba esta cinemática diferencial iba a ser en forma de un producto de una matriz por un vector. El vector va a ser la velocidad de la configuración, o sea, cómo cambia la configuración del robot, y la matriz que va a estar relacionando a estas 2 cantidades iba a ser la matriz J o el llamado jacobiano, que iba a ser una matriz que dependía de la configuración. Luego vimos nosotros que el hecho de llamarse jacobiano no era una coincidencia, sino que se llamaba jacobiano porque precisamente iba a corresponder al jacobiano de la cinemática directa si nosotros consideramos a la cinemática directa como, entre comillas, un campo vectorial. Les digo entre comillas porque la cinemática directa sabemos nosotros que no necesariamente es un campo vectorial, específicamente por la parte de la orientación. La orientación, dependiendo de cómo la estemos representando, puede ser que sí tenga sentido pues hablar de ella como un campo vectorial o no, ¿verdad? Si está en forma de una matriz de rotación, no podemos hablar de un campo vectorial, pero si por ejemplo estuviera representada en cuaterniones, ahí sí podríamos hablar nosotros de un campo vectorial, dado que los cuaterniones son una cantidad pues vectorial. Entonces, si nosotros agarramos una noción pues como generalizada de ese campo vectorial entre comillas, nosotros podemos definir el jacobiano o la cinemática diferencial
como el jacobiano o la derivada de la cinemática directa con respecto de la configuración. Entonces, vamos a ver nosotros que hay una... Bueno, este objeto jacobiano es un objeto bastante importante e interesante para manipuladores seriales, porque no solamente nos da a nosotros una como que noción de la velocidad de la cinemática directa, sino que también nos permite a nosotros hacer una transformación entre velocidades. ¿A qué me refiero con esto? Y esta es la interpretación que le estamos dando nosotros aquí arriba, ¿no? Entonces, el jacobiano mapea la velocidad de la configuración a la velocidad del efector final. Y va a ser una cosa interesante porque vamos a generalizar inclusive nosotros la noción de jacobiano, porque vamos a decir que un jacobiano va a ser una cantidad que relaciona velocidades. De aquí a, o sea, conforme vayamos avanzando en el curso, o inclusive en el curso de Robótica 2, vamos a ver nosotros que en muchas situaciones tenemos que encontrar una relación entre dos velocidades, que tal vez no necesariamente son de la misma naturaleza, o son o provienen de lo mismo, ¿verdad? O son de la misma representación, pero siempre va a existir una forma de encontrar un jacobiano, una matriz que nos relacione un set de velocidades a otras velocidades. Ahora, entonces vemos aquí que lo que está haciendo el jacobiano es eso también, ¿verdad? Está mapeando la velocidad de la configuración a la velocidad del efector final. Quiere decir que me está diciendo cómo es que movimientos en la configuración del robot, o sea, movimientos en las revolutas y en las prismáticas, generan un movimiento en el efector final. Lo interesante de esto es que si ustedes se dan cuenta, esto nos da como que cierta noción, ¿verdad? De que si nosotros queremos generar cierto movimiento en el efector final, podemos nosotros determinar qué movimiento hay que hacer en la configuración. Y por esta razón es que la cinemática diferencial es importante como un paso intermedio al problema de cinemática inversa, que es el que vamos a estar viendo nosotros de aquí a un par de semanas hacia adelante, ¿no? Porque necesitamos nosotros conocer cómo es que al nosotros mover el robot generamos ciertos cambios en el efector final para precisamente llegar a plantear un problema que nos permita a nosotros situar el efector final en algún lugar en donde nosotros queremos y poder determinar qué movimientos hay que hacer en la configuración, dado que pues en cada una de esas revolutas o prismáticas es que vamos a colocar nosotros nuestros actuadores que vamos a poder pues modificar. Bueno, y la segunda definición, como les digo, el jacobiano, la segunda interpretación es cabalmente como la derivada de la cinemática directa. Lo que quiero hacer precisamente en esta lección es dejar atrás la metodología que utilizamos en la última lección para encontrar el jacobiano, que si se acuerdan era complicada de entender, había que encontrar varias cantidades y era difícil de calcular. Y quiero que utilicemos la definición del jacobiano como un jacobiano como tal. Es decir, que nosotros encontremos básicamente el campo vectorial de la cinemática directa y que encontremos el jacobiano sacando las derivadas parciales. Vamos a ver de que esa es una manera pues más sencilla de trabajar. Y tal vez más importante aún, va a ser o nos va a permitir a nosotros obtener una metodología general y numérica, que es la que van a estar trabajando ustedes en el laboratorio 6 para poder encontrar el jacobiano de cualquier robot. Bueno, entonces pasemos nosotros ya a un ejemplo concreto al respecto. Entonces, como siempre, ¿verdad? Vamos a analizar el caso simple de un manipulador planar RR, ¿verdad? Doble revoluta. Y para este caso particular vamos a calcular nosotros el jacobiano de posición.
Es decir, nosotros queremos encontrar el jacobiano de posición o el jacobiano de velocidad lineal J sub B, que dependa de la configuración, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a buscar es, o lo que tenemos que hacer es básicamente utilizar la definición, ¿verdad? De que aquí vamos a estar haciendo nosotros la derivada de la cinemática directa con respecto de la configuración. Pero estamos restringiendo en este caso a que la cinemática directa sea exclusivamente solo la posición del efector final. Quiere decir, esto va a ser básicamente la posición del origen del marco de referencia del efector final con respecto de la base. O sea, básicamente calculamos la pose del efector final con respecto de la base y encontramos el vector de posición o de traslación. Bueno, entonces veamos cómo hacer esto. Tenemos la configuración, ¿verdad? Recordamos de que el hecho que estos dos estén en R2 implica de que hay ciertos límites físicos para los ángulos de las revolutas. Nuestro espacio de tarea, como nos está interesando solamente el caso de la posición del efector final, va a ser simplemente la posición XY del efector final. Entonces calculamos nosotros nuestra cinemática directa, ¿verdad? La cinemática directa, ¿verdad? Es simplemente entonces agarrar la posición X y la posición en Y de nuestro efector final. Ustedes pueden revisar en las lecciones anteriores cuál es básicamente, digamos, el tamaño completo de nuestra, o cuáles son los contenidos completos de la matriz de transformación homogénea de la base al efector final. Pero al final de cuentas es, o sea, lo que estamos haciendo nosotros es que calculamos esta matriz. Sabemos nosotros que aquí pues está la matriz de rotación. Aquí tendríamos nosotros el vector de traslación, que sería la posición en X del efector final, la posición en Y y la posición en Z. Un vector de ceros y un 1. Entonces lo que estamos haciendo nosotros, porque nuestra cinemática directa solo nos interesa, estamos agarrando solamente este pedazo de acá. Básicamente estamos agarrando solo esto de acá, porque eso es lo que nos están pidiendo según nuestro problema. Bueno, entonces eso lo extraemos y lo estamos colocando por este lado. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, esa cinemática directa corresponde a un campo vectorial. ¿Por qué razón? Tenemos nosotros dos funciones escalares que me calculan a mí la posición en X del efector final y la posición en Y del efector final. Estas dos funciones escalares son funciones de la configuración. La configuración es una cantidad vectorial. Quiere decir de que tanto X como Y dependen de Q1 y de Q2, ¿verdad? De esta manera que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Entonces A1 coseno de Q1 esta parte y A2 coseno de Q1 más Q2 esta parte, posición en X. A1 seno de Q1 y A2 seno de Q1 más Q2 nos da a nosotros la coordenada en Y del efector final. Muy bien, entonces al momento de calcular el jacobiano, nosotros tenemos que utilizar precisamente el jacobiano de la cinemática directa como que si fuese un campo vectorial, que en este caso sí lo es. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos de variable cambiamos de derivada parcial hacia la derecha y cambiamos de función hacia abajo. Entonces empezamos con la primera función, xe, derivada parcial de q con respecto de q1, hacia la derecha, derivada parcial de x con respecto de q2, hacia abajo, derivada parcial de y con respecto de q1 y derivada parcial de y con respecto de q2. Entonces calculamos nosotros esas cantidades. Muy bien, nos quedaría entonces a nosotros la derivada de x con respecto de q1. Pues la derivada de x, o sea, x es a1 coseno de q1 más a2 coseno de q1 más k2. Respecto de q1, pues yo derivo el coseno, me quedaría a mí a1 por el seno de q1, menos seno de q1, perdón.
por la derivada de Q1 con respecto de Q1, que es 1, más A2 de la derivada de coseno, que sería menos seno de Q1 más Q2, por la derivada de Q1, que es 1. Entonces me quedaría a mí menos A1 seno de Q1 menos A2 seno de Q1 más Q2 en la primera casilla. En la segunda casilla es lo mismo, pero con respecto de Q2. Entonces cancelamos el primer término que tiene que ver con Q1, y para el término de Q2 nos quedaría menos A2 seno de Q1 más Q2. Para la siguiente fila hacemos exactamente lo mismo y obtenemos nosotros el resto aquí de el jacobiano. Y si nosotros revisamos y lo comparamos con el que encontramos nosotros, o la matriz jacobiano que encontramos en la lección anterior, nos vamos a dar cuenta que es exactamente el mismo, ¿no? Es el jacobiano que nosotros encontramos. Entonces nos damos cuenta de que en efecto sí podemos nosotros calcular el jacobiano como un jacobiano. Y la verdad es que nos simplifica considerablemente la vida hacerlo de esta manera, ¿no? Porque pues al final de cuentas tenemos nosotros la gran ventaja de que calcular el jacobiano cuando tenemos un campo vectorial es relativamente sencillo, ya sea si lo hacemos a mano o si lo hacemos de forma pues simbólica en MATLAB. Entonces no se complica mucho la situación. Muy bien. Sin embargo, el problema resulta cuando, como siempre, empezamos a hablar nosotros de la orientación. La orientación es problemática porque sabemos que no puede colocarse en forma de un campo vectorial, ¿no? La orientación no la podemos colocar en forma de un campo vectorial por la simple y sencilla razón de que nuestra orientación típicamente la estamos representando mediante una matriz de rotación. O sea, nuestra orientación, para que sea manipulable, tiene que ser ya sea una matriz de rotación o bien cuaterniones. No hay de otra, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando manejamos nosotros ángulos de Euler o representación eje-ángulo, son cantidades que no son manipulables hasta que las pasamos a la matriz de rotación. Entonces el problema es que al tener nosotros una matriz de rotación, como que esa definición de campo vectorial ya no es apropiada. Entonces ya no podemos nosotros como que simplificarlo a este caso sencillo, ¿verdad? Solamente calcular las derivadas parciales. Entonces tenemos que ver qué hacemos. Muy bien. Lo que cambia aquí es el espacio de configuración, sigue igual. Y lo que cambia es el espacio de tarea, porque ahora no solamente estamos considerando la posición XY, sino que ahora estamos considerando también el ángulo phi de orientación del efector final. Bueno, encontramos nosotros la cinemática directa. Bueno, en este caso la cinemática directa nos interesa completa, ¿verdad? Porque tenemos nosotros la parte de la posición y la parte de la orientación. Entonces, como ahora nos interesa tanto la posición como la orientación, no podemos descartar la matriz de rotación, sino que también tenemos nosotros que utilizarla. Bueno, para la parte del jacobiano de posición hacemos exactamente lo mismo que antes. O sea, la posición jamás va a ser problemática, porque agarramos como si fuera campo vectorial, sacamos el jacobiano y ahí estamos. Sin embargo, lo que nos hace falta calcular a nosotros es el jacobiano de orientación, ¿verdad? J sub omega, para poderlo apilarlo a J de V y formar el jacobiano completo, dado que en este caso estamos pidiendo nosotros tanto posición y orientación del efector final. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si nosotros aplicamos esta fórmula del jacobiano a nuestra orientación, sería sacar la derivada parcial de la función de la orientación del manipulador con respecto de Q1
y luego la derivada de la orientación con respecto de Q2. Pero el gran problema acá es que nosotros no sabemos qué es esto. O sea, este phi es solamente una noción abstracta, si ustedes se dan cuenta, porque realmente esta es una cantidad pues matricial. Si estuviéramos hablando nosotros de, digamos, cuaterniones unitarios, sí podríamos nosotros todavía pensar, bueno, estaríamos hablando de eta y epsilon, entonces tendría sentido poder sacar las derivadas. Pero pues en general tenemos nosotros la matriz de rotación, porque hemos estado utilizando la representación de nuestras matrices de transformación homogénea mediante matrices de rotación. Entonces esto tiene que funcionar pues para matrices de rotación. Bueno, entonces cabalmente el problema es que la orientación siempre depende de su representación, ¿verdad? Y que al ser representada por una matriz de rotación no es un campo vectorial. Vamos a ver de que pues para el caso de dos dimensiones sí se puede como que representar un poco la orientación de una forma pues genérica, porque al final de cuentas en el caso 2D solo tenemos un ángulo, entonces podríamos utilizar ese ángulo como tal. Pero como esto tenemos que poderlo nosotros generalizar al caso 3D también, no va a ser suficiente pues solo considerar el caso de dos dimensiones. Bueno, lo que se hace entonces, o una de las opciones que se pueden utilizar, es recordarnos de lo que vimos nosotros a inicios en la lección pasada, y es que existe una relación entre la derivada de la matriz de rotación con la velocidad angular, y esta está dada por el operador skew symmetric, ¿verdad? O sea, agarrar el vector de velocidad angular y volverlo una matriz antisimétrica. Ahora esto, acuérdense ustedes que en el toolbox es el operador, digamos, skew. Entonces ese operador skew permite obtener una matriz antisimétrica a partir de un vector. Y resulta que esto va a ser igual entonces a la multiplicación de la derivada de la matriz de rotación por su traspuesta. ¿Se acuerdan de que ese fue uno de los resultados más importantes a los que llegamos nosotros la semana pasada al momento de andar haciendo la manipulación de las derivadas de las cantidades? Bueno, entonces esta cantidad sí la podemos nosotros calcular, ¿verdad? Sin mucho problema. O sea, podemos calcular nosotros esta cantidad sin mucho problema. Bueno, entonces primero, ¿verdad? Necesitamos la matriz de rotación, la traspuesta de la matriz de rotación. Ya tenemos aquí la matriz de rotación, la traspuesta es simplemente cambiarle el orden de las filas con las columnas. Y ya tenemos nosotros precisamente esto de acá. Y podemos calcular también la derivada con respecto del tiempo, utilizando precisamente pues la matriz de rotación. Bueno, entonces aquí la derivada con respecto del tiempo, digamos que es una derivada que tiene que usar la noción esta de derivada, la derivada completa, creo que la llamaban en los cursos de cálculo, ¿verdad? Entonces en este caso estaríamos agarrando nosotros básicamente por ejemplo, ¿verdad? Si la matriz de rotación está formada por R y J, y obviamente esto es pues está dado en función de la configuración, ¿vale? Entonces R de Q está formado por R de IJ de Q. Entonces en este caso, digamos que para ponerles el caso particular, esta casilla de acá, nosotros estaríamos calculando esta derivada con respecto del tiempo. O sea, queremos nosotros calcular al final de cuentas R11, ¿verdad? La derivada de esto con respecto del tiempo. Entonces lo que tenemos que calcular aquí básicamente es la derivada parcial de R11 con respecto de Q1 y la derivada parcial de Q1 con respecto de t. Y a esto sumarle la derivada parcial de R11 con respecto de Q2 por dQ2 dt, ¿verdad? O sea, es calcular básicamente el producto
interno, digámoslo así, entre lo que sería el, digamos, básicamente esto es de R11 de Q con respecto de Q. Este es un, digamos, más o menos un gradiente. Esto podríamos llamarle que es básicamente el gradiente de R11 traspuesta, ¿verdad? Esto, producto interno Q'. Eso es lo que estamos haciendo básicamente, ¿verdad? Entonces esto es gradiente traspuesta por Q'. Es lo que estamos haciendo nosotros para cada una de estas casillas, ¿verdad? Al final de cuentas. Muy bien, entonces pues lo vamos a estar trabajando de esa manera. Bueno, entonces para la primera, para la matriz para el primer valor de la matriz de rotación, nos quedaría a nosotros, ¿verdad? El gradiente de esto, el gradiente sería, bueno, del primer elemento, ¿verdad? Entonces el gradiente estaríamos hablando nosotros de menos seno de Q1 más Q2 menos seno de Q1 más Q2, ¿verdad? O sea, nos queda exactamente igual. Y el vector Q', estaríamos hablando nosotros de Q1', Q2'. Entonces nos quedaría a nosotros, básicamente, para este caso, vamos a colocarlo solo aquí para que quede claro. Nos quedaría a nosotros entonces menos seno de Q1 más Q2 menos seno de Q1 más Q2 multiplicado por Q1', Q2'. Entonces nos quedaría a nosotros básicamente cabal menos seno de Q1 más Q2, factor común, Q1' más Q2', básicamente, ¿verdad? Entonces obtenemos ya esta cantidad y así vamos calculando nosotros cada una de estas casillas. Bueno, de lo que nos vamos a dar cuenta, bueno, agarramos estas dos cantidades, las multiplicamos y lo que nos vamos a dar cuenta al multiplicar es que vamos a obtener nosotros como resultado una matriz antisimétrica. Si se dan cuenta, precisamente la diagonal es 0. Entonces es una matriz cabalmente antisimétrica. Para nosotros, o sea, encontramos esa matriz antisimétrica, que es la matriz antisimétrica que surge de aplicarle el operador skew a nuestro vector de velocidad angular. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar nosotros este vector de velocidad angular. O sea, tenemos que quitarle, o sea, tenemos que extraer el vector de la matriz. Para esto pueden utilizar el comando del Toolbox que se llama vex, que simplemente lo que hace es de que destransforma la matriz skew symmetric, la matriz antisimétrica, la vuelve un vector. Básicamente eso es lo que hace. Obviamente esto lo pueden hacer ustedes también por la misma definición, ¿verdad? De cómo está definida la matriz de cómo se llama antisimétrica, y ya solo extraen los componentes relevantes de la matriz. En este caso, ¿se acuerdan ustedes que la matriz antisimétrica para el caso de dos dimensiones era 0 menos omega, omega 0? Entonces estamos extrayendo cabalmente este valor de acá. Sería, digamos, agarrar la matriz S evaluada en la posición 2,1, ¿verdad? Eso es lo que estamos extrayendo aquí con esa función vex. Bueno, entonces extraemos cuál es la velocidad angular. Acuérdense que esto es solo parcialmente lo que nosotros queremos, porque lo que realmente queremos encontrar es velocidad angular igual a jacobiano de orientación multiplicado por Q'. Entonces tenemos nosotros que de alguna forma pasar de esta cantidad que nos regresa la operación de vex a un jacobiano multiplicado por la velocidad de la configuración. En este caso nos damos cuenta que está fácil, ¿verdad? Porque Q1' más Q2' es simplemente agarrar un vector de unos y hacer el producto interno con la velocidad de la configuración. Por lo tanto, estamos concluyendo nosotros que este jacobiano de velocidad angular es este vector de unos que tenemos nosotros aquí abajo.
Entonces, ¿qué hacemos para formar el jacobiano completo? Apilamos el jacobiano de velocidad lineal y el jacobiano de velocidad angular, o el jacobiano de posición y el jacobiano de orientación. Bueno, para este caso, como es el caso de dos dimensiones, nuestro jacobiano va a tener dimensiones 3 por n, ¿verdad? Esto es en el caso 2D. En el caso 3D, sin embargo, el jacobiano va a tener dimensiones 6 por n. Entonces, yo preferiría que ustedes memorizaran esto de acá, ¿verdad? Porque el caso 2D es un caso pues particular. Pero el caso general, ¿verdad? Inclusive nuestra metodología general va a generar jacobianos de 6 por n, ¿verdad? Porque vamos a tener nosotros 3 filas relacionadas al jacobiano de posición y 3 filas relacionadas al jacobiano de orientación. Perfecto. Muy bien. Entonces, utilizando esta metodología, podemos nosotros al final de cuentas, ¿verdad?, extraer la matriz de... usando esta metodología podemos encontrar el vector de velocidad angular y con eso, pues, encontrar nosotros la otra parte del jacobiano. Bueno, resulta que esta va a ser nuestra metodología general para encontrar el jacobiano completo para manipuladores en 3 dimensiones también, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estar haciendo es básicamente agarramos igual, ¿verdad?, la posición del efector final como un campo vectorial. Sacamos el jacobiano de ese campo vectorial, ¿verdad? Y encontramos de esa manera el jacobiano de posición. Bueno, luego calculamos nosotros la matriz antisimétrica del vector de la velocidad angular, como derivando con respecto del tiempo, ¿verdad?, la matriz de orientación, multiplicándola por su traspuesta. A ese resultado, ¿verdad?, que va a ser una matriz antisimétrica, le hacemos una operación de Vex, o sea, le quitamos lo antisimétrico y luego reorganizamos los términos para que podamos escribirlo en forma de un producto de una matriz por la velocidad de la configuración. Apilamos ambos jacobianos y nosotros encontramos entonces la cinemática diferencial completa del manipulador. Bueno, esto es más fácil escribirlo así de forma genérica que realmente hacerlo de forma analítica. Porque, por ejemplo, si bien el jacobiano de posición puede ser que sea pues fácil conceptualmente de calcular, cuando ya tenemos nosotros manipuladores muy complejos de muchos grados de libertad, los campos vectoriales para la posición van a ser extremadamente largos y probablemente muy no lineales también. Entonces, el proceso de sacar el jacobiano puede ser que sea tedioso hacerlo a mano. Podemos utilizar alguna herramienta de matemática simbólica, por ejemplo en MATLAB, pero igual es tedioso. Y ni siquiera nos pongamos a hablar acerca del caso de ¿cómo se llama?, la velocidad angular, porque inclusive para calcular esta derivada de la matriz de rotación tenemos que estar calculando un gradiente por casilla y un producto interno, ¿verdad?, con el vector de la velocidad, ¿cómo se llama?, con el vector de la velocidad de la configuración, ¿verdad? Y al final de cuentas se va a estar complicando demasiado, ¿verdad?, esta situación, ¿verdad? Entonces, la verdad es que, pues, o sea, sí vimos cómo poderlo calcular, pero si se dan cuenta, inclusive en este caso, pues, todavía simple, estaba, pues, difícil de calcular. Muy bien. Bueno. Entonces, lo que vamos a estar haciendo al final de cuentas es que en lugar de estar haciendo todos los cálculos a mano, vamos a nosotros utilizar rutinas numéricas que aproximen el jacobiano. Y la ventaja es que esta metodología que estamos describiendo aquí de forma pues analítica se presta muy bien para poderla automatizar de forma numérica. Y es precisamente lo que van a estar haciendo ustedes en el laboratorio número 6. Van a estar pues en esencia generando la aproximación numérica de el jacobiano. Muy bien.
Bueno, antes de pasar a lo siguiente, porque vamos a ver otro método, otra alternativa, otro método adicional pues para calcular el jacobiano, solo que este método sí va a ser puramente analítico y se va por otro lado completamente distinto a esto de considerar los jacobianos, derivadas parciales y todo este asunto, ¿verdad? Sino que se va por otro lado completamente. Solo les quiero mostrar rápidamente algunos ejemplos de pues estas operaciones que ya vimos, pero utilizando el toolbox de robótica, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces tenemos nosotros. Aquí estamos. Bueno, primero es un ejemplo básicamente de cómo calcular el jacobiano utilizando el toolbox. Solo quiero ver aquí, vamos a ver. Bueno, vamos a quitar este mejor, ahí estamos. Bueno, entonces en este primer ejemplo vamos a hacer una comparación, ¿verdad? Que es pues cómo calcular nosotros básicamente el jacobiano desde 0 para el ejemplo 2D y luego cómo calcularlo utilizando el toolbox de robótica de Peter Korka, ¿verdad? Entonces para la forma manual estamos haciendo lo que ya nosotros conocemos, definimos los valores para A1 y para A2, en este caso lo estamos poniendo iguales a 1 metro. Definimos los parámetros de la configuración. Vamos a definir una configuración de prueba también. Encontramos la cinemática directa del manipulador, ¿verdad? Utilizando, pues en este caso, podemos usar de Navier-Hartenberg o lo que ustedes pues quieran para poder hacer esto. Extraemos nosotros la posición del efector final, ¿verdad? En función de la configuración. Bueno, y utilizando, pues esta posición del efector final vamos a calcular nosotros el jacobiano. Entonces quiero correr solamente esta parte primero. Bueno, entonces si se dan cuenta obtenemos cabalmente aquí la cinemática directa y de la cinemática directa estamos extrayendo nosotros la posición del efector final, ¿verdad? Esto y esto de acá. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es utilizar el toolbox de matemática simbólica para poder nosotros calcular el jacobiano. En este caso, pues el jacobiano de posición. Utilizando la función Jacobian que nos da a nosotros MATLAB, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es agarrar pues nuestra posición, que depende de la configuración, y sacar el jacobiano con respecto a la configuración. Corremos esto y nos queda a nosotros lo que estábamos esperando, ¿verdad? En este caso dense cuenta que no aparecen los valores de A1 y A2 porque los pusimos que valían 1 metro, ¿verdad? Entonces no aparecen, pero aquí aparece precisamente menos A2 seno de Q1 más Q2, menos A1 seno de Q1, menos A2 seno de Q1 más Q2. O sea, lo que obtuvimos nosotros de forma manual, si lo quieren ver ustedes aquí. Bueno, con la toolbox de robótica vamos a dar cuenta de que esto es mucho más sencillo de calcular, porque lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a definir un manipulador. Bueno, digamos aquí si quisiéramos calcular nosotros el valor del jacobiano en la configuración de prueba, podemos nosotros evaluarlo aquí en CFG1, CFG2 y pasar todo esto a double. Y nos queda a nosotros esto de acá, ¿no? Menos 1.5, menos 1, 0.86, 0. Bueno, para hacer esto en el toolbox de robótica es mucho más sencillo, porque definimos nosotros a nuestro robot utilizando el comando de serial link y definiendo las juntas.
Y luego nosotros aplicamos la función que se llama Jacob 0. Jacob 0 porque estamos usando nosotros lo que se llama el jacobiano geométrico, que es el que se calcula con respecto de la base. Entonces por eso se llama Jacob 0. Y en este caso lo evaluamos en la configuración. Y nos queda a nosotros la siguiente matriz. Esta matriz, si ustedes se dan cuenta, es una matriz de 6 por 2, que era lo que precisamente platicábamos anteriormente. El jacobiano es una matriz en general de 6 por n, en donde n es el número o la dimensión de la configuración, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la parte de posición x y y nos queda exactamente igual a lo que calculamos nosotros con nuestro jacobiano a mano. Menos 1.5, menos 1, 0.8660 y 0. Nos queda exactamente igual. Pero nos agrega todo lo demás. Esta es la posición en z y estos tres de acá son los de la orientación, ¿verdad? Entonces, en general, o sea, nosotros para el caso 2D podríamos conformarnos con jacobianos, como les digo, de 3 por n o de 2 por n en este caso, que estamos hablando solamente de la posición, ¿verdad? Pero el jacobiano en general, y por eso es que el Toolbox se les va a sacar a ustedes todo esto de acá, aunque solo sean un montón de ceros. Igualmente, el método que ustedes que desarrollen para calcular numéricamente el jacobiano en el laboratorio 6 les va a sacar una matriz también de 6 por n, aunque su manipulador sea planar. Bueno, y aquí a la derecha tenemos nosotros un ejemplo de cómo podríamos calcular básicamente omega, utilizando esta metodología que les decía, ¿verdad? Entonces encontramos nosotros la matriz de rotación del efector final. Luego, si hacemos esto nosotros utilizando o diciendo, ¿verdad?, que tanto Q1 y Q2 son funciones de tiempo, nosotros podemos diferenciar con respecto del tiempo. Al diferenciar, obtenemos lo siguiente, ¿verdad? Y les voy a mostrar esto de acá. Entonces tenemos nosotros la matriz de rotación. Diferenciamos con respecto de t y nos queda a nosotros todo este relajo de acá. Si ustedes se dan cuenta, el Toolbox de matemática simbólica les regresa un poco fea las derivadas, porque en lugar de regresarnos, por ejemplo, dq1, nos regresa a nosotros diff de q1 de t con respecto de t. Entonces, lo que podemos hacer aquí nosotros es hacer una simplificación o una sustitución y cambiar este término de diff q1, t por dq1, que fue una de las variables simbólicas que nosotros definimos. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es, sin embargo, estamos encontrando cabalmente la derivada, luego estamos multiplicando la derivada por la traspuesta para encontrar la matriz skew. Entonces la matriz skew, la antisimétrica, nos queda a nosotros esto de acá. Entonces, si se dan cuenta, cabalmente aquí está contenido nuestro vector de velocidad angular. Lo extraemos y luego hacemos una sustitución, ¿verdad?, para que cambie diff q1, t a dq1 y diff q2 de t a dq2. Y obtenemos nosotros lo que estábamos buscando, básicamente, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa forma es como lo estaríamos trabajando usando MATLAB. Bueno, regresemos entonces y platiquemos ahora de un segundo método que existe para calcular, solo que ahora analíticamente, el jacobiano. Este método, digamos, formalmente hablando, es un método que utiliza lo que se llama la teoría de tornillos, que es una perspectiva un poco más matemática de tratar estos temas de robótica, ¿verdad?, y de cinemática de cuerpos rígidos y dinámica de cuerpos rígidos en general. Una de las referencias dos de las referencias que tenemos para el curso, una es un libro que se llama Modern Robotics, Mechanics Planning and Control, que es de Lynch y Park. Ellos precisamente desarrollan toda la teoría del libro utilizando esta teoría de tornillos, ¿verdad? Otra referencia muy célebre, digámoslo así, o es un trabajo que se llama un trabajo seminal, o sea, de que
es uno de los trabajos así que son como que súper referenciados, ¿verdad? Y más como que más relevantes, ¿verdad? Y este es un libro de ¿cómo se llama? De un autor que es de apellido Astrom, ¿verdad? Y lo interesante se llama A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation, ¿verdad? Y es como que sienta todas las bases formales matemáticas de toda la teoría esta de manipuladores. Bueno, nosotros nos hemos ido pues más que todo de un punto de vista un poco más práctico, un poco más numérico, pero ellos le dan todo el formalismo necesario. Y la teoría con la que se basa es precisamente esta teoría de tornillos. Entonces, este método que proponen aquí en ¿cómo se llama? En el libro de Siciliano, que es otra de nuestras referencias principales en el curso, es un método analítico que utiliza lo que ya tenemos nosotros disponible de Denavit-Hartenberg, mezclado con un poco de esto de teoría de tornillos, para generar el jacobiano de forma analítica, calculando como que las contribuciones de cada una de las juntas a el jacobiano completo. Entonces lo que se hace es que se utilizan estos vectores de 3 por 1, ¿verdad? JP sub I y JP sub O, que representa el vector JP sub I, representa el aporte al jacobiano de velocidad lineal que tiene la junta número I, y el JO sub I nos da a nosotros el aporte de velocidad angular al jacobiano que da la junta I, ¿verdad? Entonces, estos se van a estar basando, y se van a dar cuenta cuando ya veamos la definición de estos, van a necesitar que nosotros calculemos, como en Denavit-Hartenberg consideramos solamente revolutas y prismáticas, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular o vamos a utilizar los ejes de rotación o de traslación de las prismáticas o revolutas, tanto el eje como tal como el origen de ese eje. Bueno, entonces veamos cómo. El jacobiano resulta ser entonces esta matriz formada por estos vectores. Empezamos con el vector sub 1 y terminamos hasta el sub n, porque tenemos n juntas por el número n de parámetros en la configuración del robot, ¿verdad? Y vamos a calcularlo de la siguiente manera. Bueno, entonces en este slide hay bastante información. Bueno, tenemos nosotros que si nuestra junta es prismática, el stack de vectores, y aquí, perdón, este de aquí es un typo, se lo voy a corregir ya para la versión final de los slides. Pero el stack de vectores JP sub I y JO sub I para la junta prismática va a estar dada por este vector Z sub I menos 1 referenciado en 0, y para la parte de la orientación va a estar dado por 0. Por otro lado, para las juntas revolutas, el stack de vectores de aporte de posición y de aporte de orientación van a estar dados. El de orientación va a ser simplemente este mismo vector Z sub I menos 1 referenciado en 0, y la parte de la posición va a ser este mismo vector Z producto cruz, básicamente la posición del origen del marco de referencia del efector final referenciado a este marco 0 menos una posición o un vector de posición de I-1 referenciado en 0. Para más o menos mencionarles algunas cosas. Recordamos que el valor de I son las juntas, entonces van desde el valor de 1 hasta n. Y típicamente, a menos de que tengamos un caso en donde la primera junta no coincida con la base del robot, pero típicamente la base del robot coincide con el marco de referencia 0 al que hace referencia aquí, ¿verdad? En caso que no fuera ese el caso, ¿verdad? Habría que, igual esto no nos afecta porque el jacobiano es simplemente velocidad. Entonces, si tuviéramos una transformación de base, digámoslo así, como para
agarrar este marco de referencia 0 y relacionarlo al marco de referencia de la base, probablemente va a ser una pose constante. Entonces, por ende, al momento de sacarle la derivada a esa pose va a ser 0. O sea, no va a afectar al cálculo del jacobiano pues como tal. Muy bien. Entonces, ¿qué son estos vectores? Bueno, si el marco de referencia 0 es igual al marco de referencia de la base, entonces esto de acá estaría siendo básicamente la posición del efector final con respecto de la base. Esa la calculamos nosotros de la cinemática directa. El vector z sub i menos 1 referenciado en 0 o referenciado en la base nos dice a nosotros que es el eje z asociado a la traslación o a la rotación de la iésima junta. Lo que nos dice a nosotros aquí es que va a ser que nosotros calculemos la matriz de rotación, ¿verdad?, del marco de referencia i-1, o sea, básicamente del marco de referencia de la junta i-1 con respecto de la base, y que nosotros utilicemos este vector z0 para seleccionar la tercera columna de la matriz de rotación. O sea, quiere decir que todo esto se selecciona la tercera columna de la matriz de rotación. ¿Por qué seleccionamos la tercera columna? Porque en la tercera columna, recuérdense ustedes que la matriz de rotación nos define a nosotros los ejes o los vectores unitarios de los ejes que describen al marco de referencia. Entonces, al yo sacar la tercera columna, estoy agarrando el vector unitario del eje Z de ese marco de referencia. Bueno, para calcular esta matriz de rotación, nosotros podemos estar agarrando, ¿verdad?, la secuencia de rotaciones que vamos teniendo hasta llegar al marco de referencia i-1. Esta secuencia de rotaciones, si ustedes se dan cuenta, coinciden con las que se hacen en Denavit-Hartenberg, ¿verdad? O sea, estas se hace una rotación por cada una de las revolutas, básicamente, ¿verdad? Y se va generando una matriz de rotación por cada una de las filas de la matriz de Denavit-Hartenberg. Aquí se va a hacer más claro cuando veamos el caso de este vector de posición. Este vector de posición nos dice a nosotros que va a ser el origen del marco que contiene al eje Z asociado a la traslación o rotación de la iésima junta. Dicho de otra forma, es simplemente el origen del marco de referencia en donde está puesto este eje Z que seleccionamos anteriormente, ¿no? Esto nos va a estar representando a nosotros en esencia cuál es la posición de la iésima junta, ¿verdad? Básicamente nos representa a nosotros la posición de la iésima junta, ¿verdad? Bueno, o en este caso sería, vamos a ver, sí, sería la posición de la iésima junta, exactamente. Muy bien. Entonces, estaríamos haciendo nosotros exactamente, muy bien. Bueno, y para hacer esto nosotros calculamos la transformación homogénea, ¿verdad?, o la pose de la i-1 con respecto de 0, ¿verdad?, o de la iésima junta al final de cuentas con respecto de 0, y seleccionamos nosotros la cuarta columna. ¿Por qué la cuarta columna? Porque esa es la posición. Esto es utilizando Denavit-Hartenberg, que simplemente nosotros vayamos calculando la secuencia de matrices de Denavit-Hartenberg. ¿Se acuerdan ustedes que tenemos una de estas matrices por cada una de las filas de Denavit-Hartenberg? Que las calculemos hasta i-1 y que nosotros multipliquemos por este vector. Pero simplemente es esto de aquí, se selecciona la cuarta columna de T, básicamente. Bueno, hagamos un ejemplo, ¿verdad?, porque esto se va a entender mucho más fácil cuando nosotros hagamos un ejemplo. Entonces, lo mismo, tenemos nuestro manipulador
RR. Tenemos la matriz de parámetros de Navitt-Hartenberg, ¿verdad? Tenemos la cinemática directa. Para la cinemática directa, acordémonos que es esta cantidad de acá, efector final con respecto de la base. Nos damos cuenta que precisamente la primera junta, ¿verdad? La revoluta de aquí coincide con la base. Entonces el marco de referencia 0 es igual al marco de referencia de la base. Entonces vamos a utilizar 0 y base de forma intercambiable. Y tenemos nosotros entonces la matriz A1 y la matriz A2. Bueno, entonces, ¿qué cantidad vamos a nosotros a calcular? Vamos a estar calculando nosotros básicamente todas las cantidades intermedias que vayamos nosotros calculando con respecto, ¿verdad?, de Navitt-Hartenberg, si lo quieren ver ustedes así. Bueno, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros queramos calcular el jacobiano, vamos a necesitar estas cantidades que tenemos nosotros acá. Necesitamos para calcular el jacobiano, ¿verdad? Y lo tenemos precisamente acá. Ir desde 1 hasta n. N en este caso, que es el número de parámetros en la configuración, es 2. Entonces vamos desde 1 hasta 2. Entonces necesitamos apilar el aporte de la junta 1 a la posición con el aporte de la junta 1 a la orientación. Y luego seguido el aporte de la junta 2 en la posición y de la junta 2 en la orientación. Necesitamos entonces calcular estas cantidades de acá, ¿verdad? Esto de acá y esto de acá. ¿Cómo lo hacemos, verdad? Para el primero sabemos nosotros que esta es una revoluta y la segunda también es una revoluta. Entonces para la revoluta sabemos nosotros que el aporte a la posición es el eje Z, producto cruz, la posición del efector final con respecto de la base, menos la posición de la iésima junta con respecto de la base. Y en la parte de la orientación, solamente el eje de rotación. Para la segunda revoluta, exactamente lo mismo. Entonces necesitamos las siguientes cantidades. Necesitamos el vector Z0 con respecto de 0. O sea, necesitamos nosotros el vector unitario del eje Z de la primera revoluta, básicamente. Necesitamos nosotros también la posición del efector final con respecto de la base. Esa la encontramos de la cinemática directa, ¿verdad? Inclusive es este valor que tenemos nosotros ya pues por acá. Ya lo hemos calculado previamente en los ejemplos. Es la cinemática directa de posición. Y necesitamos la posición del eje Z de la primera junta, ¿no? Bueno, en este caso entonces tenemos que encontrar, ¿verdad? Para relacionarlo a necesitamos calcular nosotros la matriz R0 con respecto de 0 y multiplicarlo por este vector que habíamos dicho que era Z0, que seleccionaba la tercera columna, o si quieren verlo así, tercera columna de R0 con respecto de 0. Y esto de acá es básicamente la cuarta columna de T0 con respecto de 0. En este caso de acá tenemos nosotros que sería tercera columna de R1 con respecto de 0. Y esto es cuarta columna de T1 con respecto de 0. Mientras que esto de acá es simplemente la cuarta columna de TE con respecto de 0. Y que es la misma que tenemos nosotros por acá. Entonces calculemos esas cantidades. Primero necesitamos nosotros R0 con respecto de 0, que lo sacamos nosotros de T0 con respecto de 0. Bueno, entonces T0 con respecto de 0 simplemente nos dice, bueno, cuál es la pose del marco de referencia de la base con respecto de la base, es la identidad, ¿verdad? Porque en este caso, ¿verdad?, la base coincide precisamente con la revoluta. Bueno, entonces nos queda la identidad.
Z0 es entonces la tercera columna de la matriz de rotación. Acuérdense que la matriz de rotación es todo esto que tenemos nosotros acá. O sea, esto estaría siendo R0 de 0. Y P0 referenciado en 0 es simplemente la cuarta columna de la matriz de transformación homogénea, pero hay que quitarle las coordenadas homogéneas para encontrar el vector de posición. Entonces sería esta parte de acá. Bueno, luego necesitamos nosotros calcular lo mismo, pero para T1 con respecto de 0. Para esto tenemos nosotros entonces que, o sea, para este primer caso, I era, como era la primera junta, I era igual a 1. Para este caso, I es igual a 2. Entonces lo que nos dice a nosotros es que para esto tenemos que hacer la secuencia de transformaciones de Navier-Hartenberg hasta llegar a de I menos 1. Entonces tenemos nosotros que I es 2. 2 menos 1 nos queda hasta A1. Entonces multiplicamos hasta A1. Entonces A1 es utilizar, ¿verdad?, la primera fila. O sea, A1 está relacionado a esta fila de acá. Entonces calculamos la matriz de transformación homogénea dada de Navier-Hartenberg, ¿verdad?, que sería rotación en Z, traslación en Z, traslación en X, rotación en X. Y nosotros extraemos lo mismo. Esta de acá estaría siendo nuestra matriz de rotación. Rotación de 1 con respecto de 0. Sacamos nosotros el eje Z de esta matriz. Y luego la posición. Ahí ya tenemos entonces nosotros los vectores que necesitamos. Y basta con que nosotros encontremos la del efector final. En este caso, digamos, estamos utilizando nosotros este marco de referencia 2 igual al marco de referencia del efector final. Entonces al calcular esto estaríamos en, si lo quieren ver ustedes así, o sea, sería como que I igual a 3, ¿verdad? Entonces habría que llegar a 1, a 2 para calcular la posición, ¿verdad? Entonces, por eso es que es exactamente igual a la del efector final en este caso. Entonces jalamos esto y ya tenemos todas las cantidades pues para calcular los aportes, ¿verdad?, de cada uno de estos. Bueno, entonces hagamos eso en MATLAB, ¿verdad?, porque ya está puesta la solución más adelante, pero igual corroboremos de que este sí es el caso, ¿verdad?, y que esto sí está funcionando bien haciendo la corroboración, ¿verdad?, en MATLAB. Bueno, entonces solo vamos a borrarlo todo. Vamos a venir las variables simbólicas de A1, A2, Q1 y Q2, ¿verdad?, que son todas las cantidades que nos interesan. Bueno, entonces primero tenemos que encontrar el vector Z0 con respecto de la base. Este habíamos dicho nosotros o vimos que es 0, 0, 1. Luego el vector P0 con respecto de 0, que es con respecto de la base. Aquí no le pongo 0P0 porque no es un nombre válido según MATLAB, ¿verdad? Y este nos dijo que era 0, 0, 0. ¿Verdad? Chequeamos solo para que ustedes lo vean. 0, 0, 1, 0, 0, 0. Bueno, ahora tenemos el vector Z1 y el vector P1. Para Z1 es otra vez 0, 0, 1. Y ahora para P2, perdón, para P1 estaría haciendo, pero ya no esta cantidad, sino que me dice que va a ser A1 coseno de Q1, A1 seno de Q1 y 0. Entonces A1 por coseno de Q1, A1 por seno de Q1 y 0. Y ya estamos con eso. ¿Qué nos hace falta? Pues la posición del efector final con respecto de la base. Esta nos damos cuenta que va a estar dada por A1 coseno de Q1 más A2 coseno de Q1 más Q2, A1 seno de Q1 más A2 seno de Q1 más Q2. Entonces coloquemos eso. Sería A1 por coseno de Q1 más A2 por coseno de Q1 más Q2. Luego tendríamos lo mismo, pero seno
0. Entonces calculemos nosotros cada una de las cantidades. Bueno, primero calculemos JP1, ¿verdad? Que es Z, producto cruz, efector final, menos P0. Entonces, JP1, estaríamos hablando nosotros entonces de producto cruz entre Z y efector final menos P0. Nos queda a nosotros esto de acá. JO1 va a ser igual a simplemente BZ0. JP2 va a ser, pero ahora Z1 P1 y JO2 BZ1. Calculamos entonces el jacobiano como la combinación de todas estas cantidades. Sería entonces JP1, JP2, JO1, JO2. Y nos queda a nosotros esto de acá. Si ustedes se dan cuenta, esto es exactamente lo que habíamos calculado anteriormente. Vean el jacobiano de posición, es el mismo que calculamos usando cinemática diferencial, el mismo que calculamos utilizando el método anterior del jacobiano. Y la ventaja de este método es que nosotros encontramos de gratis el jacobiano de orientación sin mucha complicación. Este método es tal vez el más sencillo para poder encontrar jacobianos analíticos. O sea, digamos, el otro método que vimos anteriormente nos va a servir para generar un algoritmo numérico para calcular el jacobiano, ¿verdad? Este método de acá, para lo que realmente nos sirve, es para encontrar, pero jacobianos simbólicos o analíticos de una manera pues relativamente sencilla. Es más, este método es el que vamos a estar utilizando nosotros específicamente en robótica 2 cuando queramos calcular la dinámica de manipuladores seriales, porque vamos a ver de que se requiere calcular un montón de jacobianos y necesitamos calcularlos de forma analítica. Entonces nuestra metodología numérica ya no funciona, tenemos que recaer a este otro método de acá. Entonces este método de acá yo se los presento pues primero para ya estar un poco listos para cuando lo veamos en robótica 2, pero también para que ustedes tengan una alternativa un poco más eficiente de implementar un jacobiano. Y esto se los pongo para la siguiente situación. Cuando ustedes estén trabajando en su robot en el proyecto, como van a implementar algún microcontrolador, los microcontroladores que van a utilizar típicamente tienen recursos limitados de procesamiento. Vamos a ver, ¿verdad? Se van a dar cuenta ustedes en el laboratorio 6 que la rutina numérica para calcular el jacobiano es un poco intensa numéricamente hablando, ¿verdad? O sea, se hace rápido, pero no es barata, digámoslo así, computacionalmente hablando. O sea, si le ponen a hacer esos cálculos matriciales y todo el relajo ese a los microcontroladores, van a probablemente sufrir bastante con respecto a capacidad de computación. Entonces podrían ustedes calcular, por ejemplo, para cada una de las extremidades de su robot, los jacobianos, pero de forma analítica. Y de forma analítica es mucho más fácil evaluarlos en un microcontrolador porque ya están todas las expresiones y ya solo es cuestión de evaluarlos numéricamente hablando. Entonces para esto les doy esta otra opción para poder también tener una manera pues más eficiente, pero en la implementación, digámoslo así, aunque esta no sea tan general, porque el algoritmo que desarrollemos en el laboratorio 6 va a funcionar para cualquier manipulador, mientras que pues este procedimiento hay que hacerlo pues para cada manipulador, ¿verdad? No es que de forma genérica podamos hacer esto pues automáticamente. Se puede automatizar, pero sí se requiere todavía tener la parte esa simbólica, ¿verdad? No nos podemos eliminar la parte simbólica. Muy bien. Entonces, luego de hacer todo esto, cabalmente llegamos a lo que ya habíamos visto pues en MATLAB, de que obtenemos nosotros este jacobiano de acá. Que si ustedes van a revisar, estas tres filas son precisamente las que encontramos nosotros como el jacobiano completo en el último método que utilizamos, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces pueden revisar esto con esto que obtenemos acá y es exactamente lo mismo. Pero como les digo, de una forma analítica y bastante eficiente de hacer,
¿verdad? Basada en los parámetros de Denavit-Hartenberg, al final de cuentas. Muy bien. Bueno, para finalizar, ¿verdad? Solo quería hacerles una pequeña aclaración, y es que el jacobiano que usamos nosotros por definición, ¿verdad? Es este jacobiano geométrico del manipulador, y este jacobiano geométrico se calcula con respecto a la base del robot, ¿verdad? Es decir, que aunque nosotros no tengamos ninguna referencia para esta matriz, realmente es una matriz que contiene cantidades que están referenciadas con respecto de la base. Entonces, si ese es el caso, nosotros podríamos también referenciar a estas cantidades en otros marcos de referencia, y sí se puede hacer. Entonces, lo que se hace es que se utiliza una matriz de rotación para transformar cada una de las piezas del jacobiano, ¿no? Solo se usa la matriz de rotación porque como el jacobiano al final de cuentas son derivadas, son velocidades, la parte de traslación no nos va a afectar, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Más que todo porque va a ser una traslación probablemente fija entre los ejes, hablando ya desde la base, ¿verdad? Entonces, si queremos nosotros hacer este cambio, ¿verdad?, de coordenadas para el jacobiano, utilizamos la siguiente transformación, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos irnos a un marco de referencia D para representar el jacobiano, lo que hacemos es que multiplicamos el jacobiano por esta matriz. Esta matriz también lo podemos representar nosotros, si lo quieren ver, como RB con respecto de D, RB con respecto de D, 0, 0 por J de Q. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Que la traspuesta es la inversa, ¿verdad? Entonces, y la inversa es solo cambiar los ¿cómo se llama? Cambiar el orden de los marcos, ¿verdad? Entonces se puede hacer esto. Entonces ustedes podrían, por ejemplo, tener al jacobiano pero en el marco de referencia del efector final, o en otro marco de referencia arbitrario, y lo pueden encontrar encontrando el jacobiano geométrico y transformándolo a ese otro marco de referencia, básicamente. Muy bien. Entonces ya nos estamos acercando cada vez más a poder resolver el problema de cinemática inversa. Nos hace falta, sin embargo, platicar unas últimas cosas acerca del jacobiano, que las vamos a dejar nosotros para la siguiente lección. Lo que nos falta platicar acerca del jacobiano es primero, si nosotros tenemos que la cinemática diferencial es multiplicar por el jacobiano, y el jacobiano es una simple matriz, ¿será que nosotros podemos invertir esa matriz para poder encontrar algo como una cinemática diferencial inversa? Vamos a ver que sí se puede, pero solo en algunas circunstancias, porque el jacobiano a veces va a poder ser singular, y vamos a darnos cuenta de que esas configuraciones en donde el jacobiano son singulares, es singular, van a ser de importancia para nosotros. Bajo esa noción de singularidad vamos a hablar nosotros también de lo que se llaman unos elipsoides de manipulabilidad, que nos van a permitir a nosotros saber hacia dónde se puede mover nuestro robot utilizando el jacobiano, hacia dónde se puede mover el robot y qué fuerza puede ejercer, o en qué direcciones puede ejercer fuerza. Y finalmente tenemos que hablar también nosotros de que existe una relación directa entre el jacobiano, que nos permite mapear a nosotros los torques de los motores que tengamos en cada una de las juntas con la fuerza que puede ejercer o que puede resistir el efector final. Y esto va a ser importante tenerlo en consideración, ¿verdad? Para poder, varias cosas, ¿verdad? O sea, esto nos permite, por ejemplo, encontrar una forma bien práctica de utilizar estructuras mecánicas como sistemas, como sensores de fuerza, y también para realizar mapeos, ¿verdad?, de configuración a fuerza, y más adelante nos va a permitir a nosotros también como que representar fuerzas de contacto con el entorno, cuando hablemos nosotros de eso ya en Robótica 2. Muy bien. Terminando eso, ¿verdad?, de aquí a 2 lecciones adelante ya nos vamos a pasar a lo que es la cinemática inversa.
Y ya con eso vamos a tener un panorama bastante más claro de qué es lo que implica pues controlar un manipulador robótico. Muy bien.